Bien, ya oramos, ya se está pidiendo la dirección al Espíritu Santo del Señor. Vamos a empezar un nuevo libro en esta oportunidad, que es el libro de Tesalonicenses, ¿ya? Una de las, en realidad, la primera carta de Pablo a las iglesias, a todas las iglesias a las cuales le escribió, esta la escribió a la iglesia de Tesalónica, ¿ya? Entonces vamos a empezar a estudiar la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, ¿amén? Búsquenlo en su Biblia, primera Tesalonicenses, entonces vamos a darle lectura primeramente al versículo 1 y al versículo 2, ¿ya? Dice así, primera Tesalonicenses entonces, capítulo 1, versículo 1 y 2, dicen así: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Daros siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Por qué quedamos hasta ahí? Porque la primera parte del versículo 1 es una introducción, ¿cierto? Que hace Pablo siempre. Esta es la primera vez que Pablo utiliza esta forma de saludar. Y el versículo 2 es una acción de gracias que hace Pablo, ¿cierto? Frente a la iglesia, por supuesto que hacia Dios, ¿ya? Entonces, bueno, siempre recordando más o menos el momento histórico, esta carta Pablo le escribe el año 54 después de Cristo, aproximadamente según los historiadores. Y como les decía, el versículo 1 es una introducción que hace Pablo cuando dice Pablo, eh, Silvano y Timoteo, ¿cierto? Silvano se refiere a Silas, ¿ya? La Reina Valera por acá su nombre Silvano, pero es Silas a cuál se refiere. Entonces dice Pablo, Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, ¿cierto? Como les decía en un principio, se cree que esta es la primera epístola o carta, ¿cierto? Que Pablo escribe a una iglesia, eh, y por lo tanto la primera vez que ocupa este saludo, ¿cierto? Cuando dice que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, ¿ya? Cuando habla de esta manera Pablo, no dice directamente, ¿cierto?, que está en Dios solamente, sino que dice en el Señor Jesucristo, porque de alguna manera hace referencia al hecho de que Dios no puede dirigirse a la humanidad que se encuentra caída y pecaminosa, y por eso lo hace a través de su intercesor, que es Jesucristo, ¿cierto? Eh, y después dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, ¿cierto? Es decir, presenta la fuente, que es el Señor Jesucristo, y presenta el medio, ¿cierto? Que es la cruz, ¿cierto? La cruz, lo que hizo Jesucristo en la cruz, para que cada uno de nosotros obtuviera la salvación y la vida eterna. Y en el 2, ¿cierto? Decíamos que es una acción de gracia, porque dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, ¿cierto? Eh, bueno, la oración fue de alguna forma el contexto general de la vida de Pablo, ¿cierto? El ambiente en el cual se desenvolvía la vida de Pablo. Y por supuesto que tiene que ser un ejemplo para nosotros que también vivamos una vida de oración, ¿cierto? Todos los problemas se resuelven en la rodilla, ¿cierto? Cuando vamos a la rodilla, cuando no- nos, nos doblegamos ante Dios, ¿cierto? De repente usted puede tener alguna deficiencia, puede tener alguna situación física que no se puede arrodillar, pero el espíritu se arrodilla frente a Dios, ¿cierto? A eso se refiere con arrodillarse. Porque hay personas que no se pueden arrodillar por un tema físico, un tema de salud, pero usted doblega su espíritu frente al Señor, ¿cierto? Y esa es la vida de oración que debemos llevar cada uno de los cristianos. El versículo 3 vamos a seguir avanzando. Vamos a leer desde el 3 hasta el 10. ¿Ya? Dice así el versículo 3: Acordaos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor,
no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera de que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, a partir del versículo 3 hasta el 10, le habla a la iglesia, ¿cierto? Se refiere a la iglesia y dice sin cesar, acordándonos delante del Dios y Padre nuestro, eh, entendiendo, ¿cierto?, que todo está bajo el escrutinio, bajo el ojo del Señor, de la obra de nuestra fe, el trabajo de nuestro amor y la paciencia y la esperanza del Señor nuestro Jesucristo, ¿cierto? Eh, Después dice el 4 sabiendo, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Eh, Esto se refiere, ¿cierto?, al rechazo que Israel eh, hizo, ¿cierto?, como representante del Evangelio, y a la elección de los gentiles, que somos nosotros que decidimos, ¿cierto?, tomar lo que Cristo nos ofrecía a través de la cruz, ¿cierto? Esto está muy bien explicado también en Mateo 21:43 y en Romanos 11:11, ¿cierto? Lo explica Mateo y lo explica, ¿cierto?, Pablo también cuando le habla a la iglesia de Roma. Pero en definitiva, por eso dice, sabiendo, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, ¿cierto?, que habían rechazado a Cristo, por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, ¿cierto?, sino también en poder y con el Espíritu Santo. O sea, Pablo le está informando a la iglesia dónde estaba el poder, ¿cierto? No estaba en él, ni estaba en la predicación, ni en los viajes que él hacía, sino que estaba en el Espíritu Santo que lo acompañaba, ¿cierto? Y en gran certidumbre, eh, como sabéis, cuáles fuimos con vosotros por amor de vosotros, ¿cierto? Eh, de alguna manera Pablo y aquellos que fueron con Pablo en ese tiempo predicando eran ejemplos vivientes de lo que el Evangelio puede hacer en la vida de una persona. Acuérdese usted que Pablo era perseguidor de los cristianos, ¿cierto? Pablo tenía cartas o autorizaciones de parte del procónsul, ¿cierto?, para perseguir y para apresar y para matar a los cristianos. De hecho, Pablo estuvo presente y apoyó la muerte del primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, ¿cierto? Entonces, pero Dios, ¿cierto?, en la figura de Jesucristo, en la persona de Jesucristo, mejor dicho, hizo un cambio en la vida de Pablo, ¿cierto? Sabemos que Pablo iba camino a Damasco a buscar más cristianos para apresarlos, para matarlos, y se le aparece Jesucristo y lo transforma completamente, le da una vuelta de 180 grados, ¿cierto? Eh, y lo deja convertido en lo que Pablo fue hasta el día de hoy, ¿cierto? Eh, en un tremendo instrumento en las manos de Dios, ¿cierto? Alguien que abrió iglesias, que escribió muchas cartas, ¿cierto? Muchas epístolas que fueron inspiradas, por supuesto, por Dios y plasmadas, ¿cierto?, en la Santa Escritura. Por lo tanto, no es menor lo que Cristo hace en la vida de cada persona, ¿cierto? A cada uno de nosotros el Señor nos ha impactado de manera diferente. Pero aquí estamos, ¿cierto? Parecemos loquitos conectándonos por Zoom. Muchas personas se conectan por Zoom, ¿cierto?, para organizar para organizar, mejor dicho, una fiesta, ¿cierto? O para hacer una reunión de curso, no sé, pero nosotros nos estamos juntando, imagínense, para hablar de la palabra de Dios, porque tenemos esa sed, ¿cierto?, de conocer la verdad a través del Evangelio. Dice el 6 y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, ¿cierto? Eh, ¿Por qué le digo esto? Porque si usted sigue al predicador equivocado, nunca va a encontrar al Señor. Hay muchas iglesias en estos tiempos y hay que pedirle mucho discernimiento al Señor, porque se están predicando muchas cosas que no son doctrinas bíblicas, ¿cierto? Que son doctrinas, ¿cierto?, de prosperidad, doctrina de que yo lo puedo hacer por mí mismo, de que yo voy a decretar, de que yo con mi palabra puedo hacer cosas, que yo tengo el poder, que me puedo levantar solo, y esas son doctrinas de error, doctrinas satánicas, porque solamente Dios, ¿cierto?, es el que tiene el poder. De su boca sale el poder para decretar cosas, para curar ciertas enfermedades, para levantar los muertos, etcétera. Nosotros no somos nada, nosotros, siempre lo digo, somos como esa cosa blanca que sale en la comisión de la boca cuando usted tiene sed, ¿se ha dado cuenta?
sale como una cosa blanca, así que no vale nada. Eso somos nosotros frente a Dios. No lo estoy diciendo de manera despectiva ni peyorativa frente a usted, ¿cierto? No le estoy diciendo que usted no vale nada, pero frente a Dios nosotros somos un insecto pequeño, no tenemos ni un poder, hermano. Dios chasquea sus dedos y nosotros caemos como muertos en este lugar. Entonces tenemos que entender que todo poder, toda virtud, toda cosa que nosotros podamos hacer proviene primero de Dios, ¿cierto? Él nos da el poder, Él usó a Moisés para abrir el mar rojo, Él usó al rey David, ¿cierto? Para matar a Goliat, ¿cierto? Esa historia que le encanta a mi hijo. Y así, ¿cierto? Usó a Sansón para liberar, ¿cierto? A su pueblo, pero todos ellos cayeron, ¿cierto? El rey David después, ¿cierto? Entró, ¿cierto? Tuvo relaciones con la mujer de otro, ¿cierto? Le falló a Dios porque era un ser humano. Moisés también, ¿cierto? En algún momento perdió la calma, se enojó, Dios le dijo, háblale a la roca para que te dé agua y estaba tan enfurecido con la congregación que le dio con la vara a la roca y Dios no le permitió llegar a la tierra prometida. En circunstancias había sido un tremendo instrumento de parte de Dios, porque también era un ser humano. Sansón, usted conoce la historia, ¿cierto? También se metió con Dalila, ¿cierto? Que era una mujer de los filisteos, una mujer de los enemigos. Le reveló su secreto, ¿cierto? Que la fuerza estaba en su cabello y también cayó de la gracia de Dios, porque era un ser humano. Entonces, toda la gloria siempre es para el Señor. Todo lo que nosotros podamos hacer proviene de Dios. Dice, ¿cierto? Recibiendo la palabra con mucha tribulación, ¿cierto? Con gozo del Espíritu Santo. Eh, y eso es algo que nos tiene que dejar, nos tiene que aclarar algo a nosotros. Cuando nosotros entregamos un mensaje de salvación, cuando nosotros estamos pasando tribulaciones, cuando nosotros estamos recibiendo ataques de Satanás, el diablo, que Dios lo reprende en esta hora, es porque estamos haciendo bien las cosas. Porque al enemigo no le gusta que nosotros hablemos de la palabra de Dios, al enemigo no le gusta que nosotros oremos. Cuando usted se levanta a las 4 5 6 de la mañana a orar, se levanta todo el infierno a impedir que usted levante su oración frente a Dios. ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual. Entonces, cuando usted está en tribulación, cuando usted está pasando problemas, cuando usted recibe ataques del enemigo, porque usted lo está haciendo bien, tiene que seguir adelante. Al diablo no le interesa los que están en pecado constante, ¿cierto? Los que están perdidos en sus vicios, ¿cierto? En sus cosas medias raras, ¿cierto? Porque ellos están en su mano, ¿cierto? Pero los que estamos en Cristo, los que buscamos su presencia, los que buscamos la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, esos son los que le importan al diablo, ¿cierto? Nos anda molestando, nos trata de asusar, de decir cosas al oído. Por eso tenemos que siempre vivir una vida de oración, para que el diablo, que anda como un león rugiente, no nos devore, ¿cierto? Con todas sus acechanzas, con todos sus engaños. Dice el 7 de esta manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya, ¿cierto? Se refiere a todos aquellos que fueron testimonios del gozo del Señor como consecuencia de las persecuciones, ¿cierto? El 8 dice, porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, ¿cierto? Sino que en todo lugar vuestra fe para con Dios se ha extendido. No hay nada más potente para entregarle el mensaje de salvación a otra persona que cuando esa persona ve la vida de uno transformada, ¿cierto? Usted puede hablar muy bonito, puede predicar maravilloso, se puede saber la Biblia de tapa a tapa y recitar algunos salmos, ¿cierto? Algunos textos bíblicos, pero ¿sabe qué? Lo que más convence de pecado, primeramente el Espíritu Santo, pero lo que más impacta a las personas y le llama la atención para buscar a Cristo es el testimonio que usted le puede entregar de lo que Cristo hizo en su vida. Por eso no tenemos que callar, hermano. Yo cuando predico siempre cuento que antes yo consumía droga, que era un policía corrupto, que maltrataba a los detenidos, yo cuento todo eso, porque no me avergüenzo, el Señor me sacó de todas esas cosas. Pero yo en algún momento era una mala persona, era altivo, era altanero, me creía un semidios porque tenía una placa y una pistola, y no era nada, pues, hermano, pero uno le da importancia a esas cosas terrenales, a esas cosas materiales. Y cuando yo cuento esas cosas y me ven como era antes y me ven como soy ahora, por la gracia y la gloria de Dios,
ahí las personas entienden, ¿cierto? Que Dios puede cambiar la vida de una persona. Por eso te tienen que contar, sin vergüenza, cómo era antes y cómo lo tiene el Señor ahora, ¿cierto? Después dice el 8 porque de vosotros, perdón, no sé, lo leí. El 9 porque ellos cuentan de vosotros cuál entrada tuvimos a vosotros, ¿cierto? Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Toda idolatría es algo que desagrada mucho a Dios, ¿cierto? Cualquier cosa que usted adore más que a Dios le desagrada, ¿cierto? Dios siempre tiene que ser el número uno en su vida. Y no estoy hablando, usted me dirá, pero yo no soy idólatra porque yo ya no soy católico, no ando rezando a la Virgencita, ni voy a los Lourdes, ni voy a los Vázquez, ni me arrodillo, ni me arrastro por el piso. Pero yo estoy hablando de otro tipo de ídolo, hermano. Estoy hablando de cuando usted le da más importancia a la pichanga el día domingo que a Dios. O le da más importancia a la teleserie turca o a la teleserie que usted vea que a Dios. O le da más importancia o más tiempo a las redes sociales que a las cosas de Dios. O incluso a los propios hijos. Hay personas que idolatran a los hijos y los tienen en un altar y se desviven por los hijos y descuidan su vida espiritual. Entonces, nunca va lo segundo en primer lugar. Primero, el Señor, las cosas de Dios. Usted se encarga de los negocios de Dios y Dios se encarga de sus negocios, ¿cierto? De sus cosas. Si usted predica, si usted entrega su testimonio, si usted busca, ¿cierto? Traer almas a las plantas de Cristo, cuando ya es un conocedor de la palabra, el Señor se va a encargar de sus cosas, hermano. Y lo va a sacar de todas circunstancias difíciles en las cuales usted puede estar pasando. No le digo que no lo va a librar de manera permanente, porque a veces hay que pasar pruebas, porque si uno está limpiando, no está puliendo constantemente, ¿cierto? Debemos en algún momento alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, pero eso lo logramos a través de las pruebas. Por eso hay que estar contento siempre frente a toda circunstancia, esté bien, esté mal, esté enfermo, esté sano, esté con plata, sin plata, siempre alabando a Dios, nunca perder la alegría, hermano, el gozo en Cristo, sí. Después dice el 10 y esperar a su Hijo de los cielos, ¿cierto? Aquí está hablando ya, Pablo empieza a incorporar el tema del arrebatamiento, ¿cierto? El rapto de la iglesia. Entonces dice, y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, ¿cierto? Eso es lo que garantiza, ¿cierto? La vida eterna para cada uno de nosotros. Si Jesucristo no hubiese resucitado, entonces yo tendría que cortar esta transmisión y no hablar más, porque no tendría ningún sentido. Me tendría que volver musulmán, o Hare Krishna, o empezar a estudiar el confucianismo, porque ellos tienen respuestas para todo. Las mismas respuestas que yo estoy dando acá, a lo mejor las tienen ellos, pero lo único que ninguno de ellos pudo hacer, ni Confucio, ni Mahoma, eh, ni Buda, ¿cierto? Fue resucitar. El único que resucitó fue Jesús. La única tumba vacía es la de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que respalda toda nuestra doctrina, toda nuestra creencia. Así que el hecho de que Cristo haya resucitado es la garantía, ¿cierto? De que usted y yo vamos a resucitar cuando Cristo venga, ya sea que venga cuando estemos vivos o que ya hayamos partido de este mundo y el Señor venga después y nos resucite para vida eterna, ¿cierto? Porque todos van a resucitar, todos los que se mueren van a resucitar. Los que resucitan para salvación, que somos los que vayamos a la muerte en Cristo, y los que resucitan para perdición, ¿cierto? Y para irse al infierno por no haber creído en el Hijo de Dios. Y dice después, ¿quién nos libra de la ira que ha de venir, ¿cierto? Por medio de la cruz, Cristo nos ha librado de la ira de Dios, ¿cierto? No se olvide usted que Dios siempre a su creación eh, le ha dado muchas oportunidades, ¿cierto? Para arrepentirse. Primero lo hizo con Adán y Eva le fallaron, ¿cierto? Él creó su creación más perfecta, ¿cierto? El hombre y la mujer. Le fallaron, los desterró, pero aún así los siguió cuidando. Después, ¿cierto? Otra vez la humanidad se pervirtió y mandó el diluvio, pero dejó a Noé y a su familia, a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos, para que se volviera a multiplicar el ser humano. Y así, después
Sodoma y Gomorra, la Torre de Babel, tantas oportunidades que fueron desaprovechadas por Dios, por el ser humano. Y finalmente Dios hace el último intento por salvar a la humanidad, que es a través de su Hijo Jesús, ¿cierto? Mandando a su Hijo a morir en una cruz. Entonces, ese sacrificio no lo podemos menospreciar, hermano, porque es el último gran intento que hace Cristo, el Señor, mejor dicho, a través de su Hijo Jesucristo, para que seamos salvos, para que alcancemos esa vida eterna que Él nos quiere regalar. ¿Ya? Por eso dice, quien nos libra de la ira que ha de venir. Porque antes de conocer a Cristo, nosotros éramos del mundo, ¿cierto? Y si usted es amigo del mundo, es enemigo de Cristo. Entonces, teníamos una discordia con Dios, estábamos separados de Dios, éramos enemigos de Dios, pero Dios, por mejor dicho, Jesucristo nos amistó nuevamente con Dios a través del sacrificio que Él hizo en la cruz. Amén. Ese es el capítulo 1 de la carta de Pablo a los tesalonicenses. Vamos a avanzar en el capítulo 2. A ver si alcanzamos el capítulo 2. Vamos a leerlo hasta el versículo 12. ¿Ya? Capítulo 2, Ministerio de Pablo en Tesalónica. Hasta el versículo 12 vamos a leer. Dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuánta santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Eh, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Cierto? Entonces, aquí Pablo, seguimos esto en el año 54 después de Cristo, eh, les dice, ¿por qué, hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros, es decir, él está haciendo una defensa de su ministerio, diciéndole a los hermanos de Tesalónica que su ministerio era verdadero, ¿cierto? Y que produjo mucho fruto en esa iglesia. Dice el 2, sino que habiendo padecido antes y habiendo sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios con gran combate, ¿cierto? Eh, Cuando el Evangelio se predica de una buena forma, eh, o mejor dicho, cuando usted cree que predicó el Evangelio de buena forma y no hay oposición, a lo mejor no fue tan bien predicado. Y por eso que nos ayuda el Señor a ser instrumentos idóneos en sus manos. Pero cuando hay oposición, es porque usted está haciendo muy bien las cosas. Así que no se tiene que sentir mal cuando hay oposición, porque quiere decir que usted está dando fruto, ¿cierto? Porque nuestra exhortación no fue de error, ¿cierto? Es decir, no utilizaron artimañas para predicar, ni de inmundicia, ¿cierto? Es decir, no predicaron por motivos impuros, ni por engaño. Es decir, no hubo una mañosidad, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Sino según fuimos, dice el 4, aprobados de Dios para que se nos escapara, para que se nos encargara, perdón, el Evangelio. Así hablamos, no como los que agradan a los hombres,
Y esto es tremendo, hermano, es muy importante esto que está diciendo porque muchos predican tratando de agradar al hombre. Yo me acuerdo que cuando estaba nuevito en la iglesia donde me congregaba antes, y fue como la segunda vez que me tocaba predicar, y viene un hermano y me dice, hermano, sería bueno que predicara sobre el diezmo. Y yo era nuevo y decía, pero ¿por qué me dice lo que yo tengo que predicar? Si se supone que uno cuando va a predicar, uno tiene que ponerse en oración, ayunar, abrir su Biblia y pedir que Dios le inspire para entregar un mensaje. Y el hermano me estaba diciendo que hablara de plata, imagínense qué tremendo. Entonces, claro, a lo mejor yo, más religioso, le hubiera dicho, hermano, "Ah, ya, yo lo voy a hacer", y después hablarle a los hermanos de las lucas que tienen que diezmar, etcétera. Que dicho sea de paso, nadie lo puede obligar a diezmar, ¿cierto? Eh, y habría agradado a los hombres, ¿cierto? A lo mejor habría agradado a su hermano, al pastor de esa época, etcétera. Pero yo, siendo nuevito, el Señor me da discernimiento y dije, no, hermano, yo voy a predicar lo que el Señor me dé. Y prediqué otra cosa, nada que ver con las lucas, y fue de gran bendición esa noche. Fue un día jueves que predicábamos los oficiales de diácono en esa época. Y no hablé de ni un peso ni de lucas, de nada, y fue una gran bendición para la iglesia. Entonces, por eso dice, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones, ¿cierto? Nosotros estamos en constante escrutinio de parte de Dios, ¿cierto? En cuanto a lo que hacemos, porque Dios conoce el corazón. No le importan las apariencias, ¿cierto? Sino que solamente le importa el corazón. Porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni con pretexto de avaricia, Dios es testigo, ¿cierto? Se refiere a cuando uno predica y lo hace de manera fingida. Ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, ¿cierto? Eh, Eso cuando las personas predican o entregan el mensaje tratando de ser vanagloriados, ¿cierto? Por lo que dijeron, oh, que bien predica, oh, qué bueno el mensaje, eres súper religioso, ¿no? Uno no tiene que esperar nada a cambio, ¿cierto? Porque toda la gloria siempre es para Dios. Aunque podíamos haceros carga como apóstol de Cristo, ¿cierto? Sino que fuimos tiernos en vuestro medio, como la que cría con ternura a sus hijos, ¿cierto? Tan amadores de vosotros que si quisiéramos entregar no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias almas, porque no eres muy amado, ¿cierto? Eh, Porque ya, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, ¿cierto? Se refiere a lo abnegado que fue el entregar el Evangelio en ese lugar, que trabajando de noche y de día, por no ser gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios, ¿cierto? Vosotros sois testigos y Dios, dice el 10, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros que creísteis, ¿cierto? Eh, Así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, eh, como el padre a sus hijos. Seguramente había algún tipo de amonestación, algún tipo de llamado de atención que hacía Pablo, ¿cierto? Y Silas a esta iglesia, por eso le hablan de esta manera, ¿cierto? Por eso le dicen que había cierta amonestación o estímulo de parte de ellos cuando predicaban. Que por lo demás, ¿cierto? Si Dios te inspira para entregar un mensaje, ¿cierto? De llamado de atención, hay que hacerlo, ¿cierto? Si los hermanos se enojan, bueno, se van, ¿no? Pero hay que ser maduro, ¿cierto? Cuando uno recibe un mensaje también, un tirón de oreja, un coscorrón de parte de Dios, hay que recibirlo con cariño, ¿cierto? Porque Dios es un Padre amoroso que siempre nos está corrigiendo, ¿ya? Eh, Como el Padre a sus hijos, dice, pues, ¿eh? Es decir, es una combinación entre corregir, pero amar, ¿cierto? Y os exhortamos que anduviéramos como es digno de Dios, ¿cierto? Se refiere a nuestra vida diaria, no que usted vaya a la iglesia y se vea muy espiritual, ¿cierto? Muy bien vestido, Biblia de cuero, etcétera, ofrendando, tirando lucas para acá y para allá, y después en la casa haga lo peor, ¿cierto? O sea, si vamos a ser cristianos, seamos cristianos en la casa, en el trabajo, en la calle, ¿cierto? En la iglesia, en todo lugar, dando el testimonio, ¿cierto? Que os llamó a su reino y gloria, ¿cierto? Eh, Quiero detenerme un poco en la parte del padre amoroso, ¿cierto? Algunos padres cristianos maltratan a sus hijos porque dicen que la palabra dice que hay que tratarlos con vara de hierro, ¿cierto? Pero fíjese usted que eso es un error doctrinal,
Y acá los jóvenes me lo van a agradecer, los niños también, porque la vara era un instrumento utilizado por el pastor, ¿cierto? Y el pastor no usaba la vara para golpear a los hijos, ni para asustarlos, ni para causarle daño, ¿cierto? Lo usaba para guiarlos, ¿cierto? Con amor. Entonces, cuando la Biblia habla de amonestar a los hijos, ¿cierto? De disciplinarlos, se refiere al consejo, ¿cierto? A entregarle un ejemplo, una palabra de amor. A lo mejor le vamos a levantar un poco la voz, ¿cierto? Para que ponga atención, pero a los hijos nunca hay que golpearlos, nunca hay que tratarlos mal. Y muchos cristianos religiosos golpean a sus hijos o los tratan mal y se escuden en la palabra. Imagínense qué tremendo. Como tuercen la palabra de Dios. Cuando Dios habla de que Dios es un padre disciplinador, que guía a sus hijos, que los adoctrina, lo hace con amor, ¿cierto? Como un pastor lo hace con sus ovejas, con la vara, ¿cierto? Con el callado. Es una aclaración importante que queríamos hacer en esta palabra. Vamos a quedar hasta acá porque ya se prendió la lucecita hace rato. Vamos a quedar entonces hasta el versículo 12 del capítulo 1 de Tesalonicense. Y la próxima semana, con la ayuda de Dios, seguiremos con el versículo 13, ¿cierto? Del capítulo 2 de Primera Tesalonicense. Amén. Voy a pedirle a mi hermana Elizabeth, hermana carnal y hermana en la fe, que pueda levantar una oración para entregarle este estudio al Señor. Amén. Bendito y amado Padre, nos inclinamos ante ti para darte la gracia por haber recibido esta palabra, haber aprendido un poco más de tu palabra, Señor, que nos va a guiar en la vida que tenemos actualmente. Te pedimos una bendición para los que están conectados en esta reunión, para que tengan el Espíritu siempre contigo y siempre en cada uno de nosotros. Te pedimos que guíe nuestros caminos siempre por el bien y que podamos entregar tu palabra al prójimo que no la conoce. Bendícenos, Señor, en esta noche, que sea una noche tranquila y que podamos amanecer felices mañana con el corazón lleno de gracia. Bendice también nuestros hogares, nuestra mesa, que nos falte el alimento, que tengamos salud y vida para seguir gozando de tu palabra, Señor. Te pedimos humildemente todas las cosas, esperando siempre se haga tu santa voluntad, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.